¿Alguna vez has pensado que la filosofía es muy compleja y que no llegas a entenderla? Bueno, aquí te traemos Filosofía para principiantes. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el arte de cerrar los ojos y abrir la mente. Es la búsqueda a las grandes preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. La palabra filosofía viene del griego que significa amor a la sabiduría. Antes de razonar, el hombre se encerró en explicaciones mágicas y cosas más objetivas. Al razonar y dejar de pensar mitológicamente, el hombre comenzó a pensar lógicamente y así nació la filosofía. Existen dos tipos de filosofía: la filosofía occidental, la cual existe desde hace más de 2500 años, y dentro de esta existen dos grandes escuelas, la idealista y la materialista. Por otro lado, la filosofía oriental busca la parte espiritual, lo abstracto, lo que está más allá de este mundo. Tales de Mileto observó el agua en sus tres estados y llegó a una conclusión: todo procede del agua, poniendo las bases de la filosofía materialista, es decir, todo tiene principio en la materia. Pero después sacó otra teoría: todo está lleno de dioses. Entonces Tales trató de decir que detrás de lo material está lo divino, detrás de lo perecedero está lo eterno. Pitágoras, podrás recordarlo por la tabla de Pitágoras, pero no solo hizo eso, él creía en la reencarnación y predicaba que el principio de todas las cosas era un número. Fue el primero en declarar que la Tierra no es el centro del universo, sino uno de sus tantos planetas habitados alrededor de un punto central, el Sol. Algunos otros filósofos griegos que se mencionan son Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, Heráclito, Parmánides, Empédocles, Anaxágoras, Sócrates y Demócrito. Diferencias entre Platón y Aristóteles. Aristóteles era exotérico, decía que las cosas son reales ya que no son creación de la mente, excepto las ideas abstractas. Platón era esotérico y enseñaba que las cosas son producto de las ideas. Logos aristotélicos. Logos significa palabra. Aristóteles lo maneja como la razón, designa a Dios como la razón cósmica que da orden e inteligibilidad al mundo. El Dios de Aristóteles es la divinidad. Escuela de los cínicos y cirenaica. Cínico, su exponente más famoso fue Diógenes. Enseñaban la renunciación a todo para alcanzar la felicidad. Cirenaica, su fundador fue don Aristipo y predicaban que el bien supremo era solo el placer. Doctrinas. Estoicismo, Dios es el rector del mundo. Epicureísmo, el conocimiento se inicia en los sentidos. Cristianismo, Jesús fue un iniciado y su enseñanza fue el amor universal. Neoplatonismo, algunos filósofos son Agustín de Hipona, Orígenes, Filón de Alejandría, Boecio, San Pablo, Plotino. Árabes filosóficos. El aislamiento fue lo que hoy en día es una religión fanática e intolerante. Entre ellos encontramos a Avicena, Moisés, Averroes. Escolasticismo. Doctrina filosófica de la Iglesia. Decían que ya saben la verdad que es revelada por Dios en la Biblia, solo usan la razón para explicarla. Renacimiento. Es un redescubrimiento de los griegos, una explicación del mundo pero no religiosa. Entre ellas vemos a Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Róterdam. Humanismo. Es la filosofía del hombre, no de Dios. Representantes son Tomás Moro, Erasmo y Luis Vives. Protestantismo. Las propuestas se generalizaron pidiendo reformas en la Iglesia. Estos tres filósofos demostraron que la Biblia estaba equivocada. Francis Bacon, autor de una metodología para verificar conclusiones. Giordano Bruno dijo: tengo el universo por infinito y sostengo que existen infinitos mundos además del nuestro. Por eso llegamos a la filosofía moderna, donde distintos filósofos tenían distintas opiniones. Filósofo que dijo: pienso, luego existo. René Descartes propuso una metodología basada en 4 reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Así llegamos a las primeras revoluciones, al igual que el empirismo y la ilustración. El empirismo se apoyaba de las palabras de Aristóteles: no hay nada en la ciencia que no haya estado antes en los sentidos. Voltaire luchó toda su vida contra las religiones. ¿Cómo llegamos al conocimiento de algo? Se adquieren de 2 ideas: ideas de sensación, ideas de reflexión. Montesquieu fue el primero a hablar de los 3 poderes. George es considerado el creador de una nueva lógica dialéctica, proceso dialéctico, la tesis, la antítesis y la síntesis. Arthur, filósofo del pesimismo. Soren, precursor de la filosofía existencialista. August sustituyó la idea de Dios por el concepto humanidad. Carlos Marx unió 2 disciplinas y las volvió ciencia, filosofía y economía. Influyó en el cambio y el proceso de la humanidad. Ludwig sostuvo que el hombre cae en la alineación de la religión al creerse hechura de un Dios trascendente. Friedrich se interesó por la filosofía en su contacto con Marx.
Pragmatismo. Fundador del pragmatismo Charles sugiere buscar su significado de las ideas en los resultados prácticos que producen. George Santayana sostenía que la religión era un invento de astutos teólogos para dominar a los tontos. Henry Bergson influyó en los pragmatismos. Filósofos del siglo XX. Conclusión. Para finalizar, la filosofía nos enseña a pensar, reflexionar, analizar, criticar y romper paradigmas ortodoxos. Te anima a buscar el porqué de las cosas y a buscar la verdad, aunque esto no quiere decir que encontremos siempre la verdad absoluta o podamos calificar algo como eso. El libro está dirigido para personas no expertas en el tema. Ayuda muchísimo el hecho de que contenga ilustraciones, ya que hace más amena la lectura y tratando de llevar un lenguaje un tanto divertido.